para servicios, que lo que inicialmente se decían que era porque cambio climático y eso pues, fue algo que no se tomó en cuenta, pero hubo cambio de técnico operativo que necesitó comercial y que la entidad pues desde el pasado diciembre no había tomado un informe preliminar de su cantidad de envases que desde los últimos años a causa del cambio climático. De acuerdo al anterior, también se da muestra de la capacidad de tratamiento de agua y no solamente por el sino financiero y comercial. Muy bien. ¿Qué entendiste? Cuéntanos allí los. O sea, que a pesar de que ellos envolvieron la noticia con el cambio climático que habíamos contado como de enero a marzo, más o menos por todo el verano, pero ya desde diciembre ya habían estado en inspección, de acuerdo a todos los informes que las EPS y servicios habían anunciado, y no solamente fue el cambio climático, sino porque tenían ya retrasos financieros, tanto técnicos, y no habían mandado como un informe donde tenían que llevar los y la plata a un nivel más adecuado. O sea que, en resumidas, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué podemos nosotros deducir de ese tipo de situación? Que hubo una imprevisión respecto, que fue anunciada, pues dice, crónica de una muerte anunciada. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Y quién pagó los platos rotos? Los ciudadanos. Que también los podemos aprender. Listo, resulta que racionalizar. Entonces, no podía usted consumir más de, creo que 12 metros cúbicos. Creo que 12 metros cúbicos. 12 metros. Sí, si usted consumía más de 12 metros cúbicos, le cobran el doble de la factura. ¿Sí? Pero pensémoslo también, miremoslo del otro lado. Las empresas que venden este servicio también se ven perjudicadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fraccionamiento deja que ellos empiecen a cobrar estas facturas. Entonces, a nivel presupuestal, también tiene su. Si lo miramos desde el punto de vista económico, vemos que también se afecta. Nos afectamos nosotros, porque estamos gastando más. Los que gastan menos y que de pronto son racionales, que es un porcentaje alto, dejan de facturarle la empresa a ellos ese consumo que puede ser mayor. Porque el hecho de que digan, no, es que no podemos, que le digan, no pueden consumir más de 12, y de pronto a lo mejor el consumo suyo normalmente puede ser más alto de 12 metros cúbicos. Pero al ver el tema de la penalidad, tenemos que una penalidad porque le están cobrando el doble, pues ya usted se mide, pero las empresas son perjudicadas en parte de su presupuesto. Y luego, ¿eso qué podría generar? Si vemos que siguen esa misma situación. ¿Quiénes se siguen afectando? Si ellos no pueden facturar. Digamos. Sí. Y los empleados, ¿por qué? Y los contratistas. Los contratistas, porque igual obras que tienen que realizar, las tienen que frenar. Pero mire que. Sí, pero directamente, digamos que afectados es la población como tal. Siempre se. Porque ellos, de una u otra manera, pues ahí no tienen trabajo. Sí. Ellos tienen el trabajo y nosotros sin agua. Siempre será, y lo peor es de que usted ve que la facturita no le baja el precio. ¿Sí? No, Usted dice, yo dejé de consumir X cantidad de metros cúbicos. allá no me van. Entonces, así, pero por lo menos vamos entrando. Hay otro enfoque, el enfoque que ambiental. En cuanto a mirar, dice, no me baño, si me baño 3 veces al día, me voy a bañar una sola vez. O si me demoro 5 minutos en el baño, me va a demorar 3. Entonces, va generando también. Pero profe, vea, saliendo o yéndonos a eso, yo creo que lo que hace disminuyendo o haciendo el racionamiento con todos esos cortes de agua son pañitos de agua tibia, porque eso no hace que salga más agua. No, ellos están esperando que llueva. ¿Por qué no hacen reforestaciones? ¿Por qué no hacen las limpiezas? ¿Por qué no hacen todo adecuadamente? Sí, lo que pasa es que se está fallando de base. La causa, ¿cuál es la causa?
¿La causa es cuál? La causa es no prever en cuanto a los, de donde salen por ejemplo acá, si nosotros pensamos en Salento, ¿cómo está manejando Salento con el tema del aguacate? Pues, se supone que el aguacate consume muchísima agua. Y la tierra no está haciendo para volver a No queda bien. claro. Y se supone que de allí nace el agua, la gran mayoría nace allí. Pues, si eso no se toma desde la fuente, pues seguiremos con el mismo situación, aunque nosotros aquí en el Quindío no nos hemos afectado por el tema del racionamiento. Pero a nivel de Bogotá y ver por decir el tema de las hidroeléctricas, en el año 90 cuando fue la obra Gaviria, año 92. Pero acá en el Quindío se ve una afectación, que está en San Montenegro, con el Parque del Café. Cuando el Parque del Café está funcionando más del 50% de racionamiento en el pueblo, porque todo el agua lo chupa allá. Entonces, miren que el agua ya deja de ser, digamos que para la comunidad como tal, y ya tiene otro destino, como otro destino de podría decir. Por generador de empleo y de turismo. Se sacrifica ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, pero la situación es de que, pues yo extracto de eso que a lo mejor ya se van creando un poquito más de conciencia ambiental, un poco más. Que uno ve que los jóvenes tienen mucha, comparado con lo que era hace 15 años, pues los jóvenes en este momento tienen mucho más conciencia ambiental al respecto. Qué es lo que debemos no hacer a lo que era hace 15 o 20 años. Entonces, pues, dentro de comillas, eso es ventajoso. Que el gobierno en cuanto a el estímulo de el ahorro y creación de nuevas fuentes de energía, esa es otra cosa. Siempre estamos pensando en la energía eléctrica. Ahora, pues, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, está involucrado lo que es generar tecnologías renovables. Por ejemplo, la luz solar, la eólica, por ello que ustedes estaban criticando esta semana un parque eólico que van a hacer por ahí cerca de Santa Marta, que para ellos les va a afectar. Consideran que Todo todas las tecnologías renovables, la energía, todo eso, digamos que sí, eso es muy válido. Y necesitamos hacer para. es cierto. O sea, sí, para la electricidad. De pronto lo que están buscando, ¿cómo aventarse a pensar en eso? Y estamos ya con energías renovables y lo que tiene que ver con eólica y lo que es la solar. Yo no pensar que los embalses en un momento tendrían que desaparecer. Lo que pasa es que ya no hay que dar. ¿Cómo me explican el mismo? Ya no se produce como se producía antes, como se reproducía antes, no, ya es muy poquito. Y lo que usted dice, la conciencia ambiental, pues lo que más impacta el medio ambiente del agua se llama el plástico. Y ninguna de las personas tiene la cultura. Cuando llega una persona a un supermercado y pide una bolsa y no le pagan en bolsa, hace el escándalo más digo. No, exacto. Y el hecho, a mí me parece varios supermercados que tienen buena estrategia. Decía sin bolsa normal. No, pero es que es más que una estrategia, digamos, que están sensibilizando y explicando a las personas, porque a partir del 11 de julio, por decreto nacional del gobierno, no se puede dar bolsa que esté marcada en ningún supermercado en Colombia. No puede llevar el logo del supermercado. Es blancas. No, sí, no, que no tenga logo. O sea que ahí estamos tratando de trascender como a la bolsa reutilizable o a la bolsa de papel, que se puede degradar mucho más fácil. Pero pues es un tema muy loco. No, pues de hecho, cuando comenzaron que las bolsas que empezó, que por ahí 5 años, ¿cierto? Ir recibiendo las bolsas, ¿cuántas personas se rebotaban en los supermercados porque no les pegaban la bolsa? No, pero ya van como asimilando. Duro, bueno, muy bien. La siguiente. Ah, dijimos ellos, bueno, pero van a estar. Bueno, pues la noticia de la que vota por, Sí. pues es una que dice que a nivel internacional los estándares pues, para América Latina y para Colombia pues dicen que el PIB va a bajar, o sea, bajar los estándares.
Sí. Porque, por ejemplo, el Banco Mundial, pues al inicio decía que iba a estar en el 1.8%, pues cuando finalizara el 2024. Y ahora, en la estimación está que va a llegar al 1.3 máximo, o sea, va a aumentar máximo el 1.3. Y el FMI lo redujo del 1.3 al 1.1, pues ya que ha habido tanta crisis con tantas cosas, tanto políticas, sociales, tantas cosas, que todo eso hizo que empezara El FMI, la- ¿qué es la el FMI? estimación. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, muy bien, sí, muy bien. Fondo Monetario Internacional. Hay que hacer todo. Él es el que hace ese tipo de estudios y de proyecciones con referencia al crecimiento de Latinoamérica. ¿Por qué será que él se toma la tarea? Para saber más o menos cómo está América Latina. Y sobre todo, porque recuerde que como Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que ellos hacen? Prestar dinerito. ¿Sí? Entonces, dependiendo de ese estudio, eso es como cuando usted le miran por allí que va a hacer un crédito bancario con otra persona o comercial. ¿Qué le piden para saber o qué herramientas buscan ellos para saber usted qué tiene? Si tiene posibilidades de pagar ese crédito que está Tiene solicitando. capacidad de endeudamiento. Capacidad de endeudamiento. Es exactamente lo que el Fondo Monetario Internacional está buscando con esas mediciones. Dice, bueno, Colombia va a crecer en cuánto, 1.07, ¿cierto? ¿Cuánto es que dices que va a crecer? Está concentrado. ¿Cuánto dices que va a crecer Colombia? Más o menos bajo el 0.5% la estimación. Bueno, listo, o sea que va a estar por ahí inclusive estábamos hablando en el informe que sacó el Dani ayer, estamos creciendo en 1.07%. Sí. Sí, tenemos ahí. Crecer es crecer. Uno dice, eso es mínimo. ¿Qué pasa? ¿Qué está afectando ese crecimiento? ¿Sí? No hay productividad. De hecho, le están quejando las empresas manufactureras que no lo están vendiendo. ¿Ves? Y cuando hablamos nosotros de productividad, ¿qué será productividad? ¿Qué será productividad? Van pensando ahí, ¿qué es productividad? Siempre uno en la empresa, te dice, cualquier empresa donde esté, bueno, ¿cómo estamos en el nivel de productividad? ¿De qué? De producir, capacidad de producir. Pero ¿cómo lo medimos? Cuando usted dice, yo voy a... tiempo posible, ¿cuál es? Una hora, ¿sí? Es la medición de una hora, hombre, cuánto es productivo o no. ¿Por qué razón? Porque si usted lo puede tomar día, pero realmente dependiendo del tipo de productividad, pero normalmente, pensemos lo que usted tiene un restaurante. Pensemos en Super Pensemos en el ¿Sí o no? ¿Cuál es la productividad de esto? 350 unidades por hora. ¿Qué? Y un surtidor debe surtir 350 unidades en una hora. ¿Y qué? No, pero estamos hablando de... Sí, eso es productividad. Chocolate. Eso es productividad. Pero miremoslo, pongámoslo, no lleguemos hasta por allá. ¿Sí? Sí, como son saltan. Eso fue lo que hizo que yo pensé, ya vieron ustedes que ya estaba de administración o de... No, pero lo van a ver, listo. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que es lo que implementó en su momento un amigo que se llamó Freddy Taylor, ¿sí? Cuando habló de la teoría científica. ¿Sí? Esta teoría científica, ¿qué dijo? Producción, a él le interesaba la producción. Entonces, ¿cómo se medía? Por lo que bien decía, lo que decías, ¿cuántos se producían en una hora? ¿Cuántos vehículos? El que retomó, por ejemplo, esa teoría fue
Ford. Henry Ford. Henry Ford es el reconocido porque fue de los que arrancó inicialmente con la producción en serie, vehículos en serie. Esos vehículos en serie, él siempre está buscando aquí productividad. Taylor siempre busca productividad. Entonces, este Ford se pegó a esa teoría. Entonces, ¿cómo producimos más? Inicialmente le entregaban, por decir algo, a Gabriel este vehículo para que lo fabricara. Pero ya fueron observando de acuerdo a lo que postulaba Taylor, que es lo que postulaba Taylor, que era tiempos y movimientos, es la teoría de tiempos y movimientos. O sea, ¿en qué traduce eso? Que usted se desplace lo mínimo para que produzca más. Entonces, él ideó lo que es la banda que la vemos por ahí en las fábricas. La banda le va llegando acá y le llega a usted con el producto para lo que usted le va a aplicar ese producto para que le haga la mano de obra y así va a rendir mucho más. Y demostraron que se aumentó la productividad. Por decir algo, un hombre en un día producía 1, en 5 días 5, pero cuando ya se dio por rotación, vieron que la cuestión aumentó. Entonces, le dieron la productividad. Entonces, por eso cuando se habla de productividad, pues lo pensamos en horas, ¿cierto? La productividad que se tiene ahora. El hecho, les decía, un restaurante, para usted calcular un plato, el presupuesto, siempre tenemos que pensar, cuando se está hablando de presupuesto, eso tiene que estar por ahí, el cálculo de la productividad. Y salario mínimo, pongamos que gana ¿cuánto diario? Pongamos que gana 50.000 pesos diario. ¿Cuánto sería la hora? Tenemos 8 horas al día. Ya suponemos que ya son 47 horas de trabajo. Pero pongamos 6.300. ¿cuánto nos da? 58. Como 6.300. 6 por 8, 48 y... Sí, 6.300 más o menos. Okay. Entonces, 6.300, esos 6.300, ¿qué pasa? Si usted se demora en un producto haciendo pensamos que está haciendo un plato de qué? Una lasaña. Una lasaña, la película, está bien hecho, aguanta. Sí, aunque a la gente no le gusta, muchos no les gusta la que cuando ven nada de la casa, pues ahora sí que Eso calentar con huevo. uy, más se está disfrutando la lenteja, ha sido mucho, una cosa increíble. Entonces, ¿cuánto cuesta? Bueno, se demoró 1 hora. Entonces por ahí arrancó el precio. Era una hora para hacer eso. El plato de lentejas, 6.300 pesos por ahí. Ahora es de trabajo. Solo mano de obra. Ahí ya hay que empezar a aumentar el resto de costos. ¿Sí? El resto para sacar el costo, porque recordemos. Como la feita. Recordemos. Costos totales igual ingresos totales. Aquí qué hay. ¿Qué hay ahí? ¿Habrá beneficio? ¿O habrá punto de equilibrio? Punto de equilibrio. Correcto. Muy bien. Si tenemos costos totales mayor a ingresos totales, ¿qué nos da? Costos totales mayor que ingresos totales. Si los costos totales son mayores que los ingresos. Pérdida. Pérdida, correcto. Pérdida. O muchas veces se le dice déficit. ¿Sí? Y si no tenemos costos totales menor que ingresos totales, que es lo que busca un empresario. ¿Sí? El empresario busca esto. ¿Por qué? Costos totales menor que ingresos totales, ¿qué hay? Superávit. Y hay una ganancia. Superávit o ganancia. Listo. Ok. Entonces, quedan claros los 3 conceptos. Es lo que se busca en productividad. Se está buscando eso. Todavía tenemos claras para todos. No me entiendo, yo sé que les va muy bien. Bueno, seguro. Bueno, ahora. Pregunta a Marcelo. ¿Quién les ha dicho que... Listo. Rematemos con la noticia que nos decía el Fondo Monetario Internacional.
No está bien, no está bien. Es que en general decía pues que en América Latina se disminuyó del 0, del 1.3%. Se redujo. Joder, hola, sin bullying. Muy bien, muy bien. Del 1.3 al 1.1%, o sea, en el crecimiento. Sí, correcto. Y si el crecimiento baja, ¿qué pasa con el Producto Interno Bruto? Igual baja. Sobre todo, les decía que se están quejando los fabricantes por la situación de que no hay productividad. Y si no hay productividad, ¿qué sucede? Si no hay productividad, si no hay productividad, ¿qué puede pasar con las prendas? ¿De dónde está? Puede pensarse, podemos pensarlo de diferentes objetivos. Tenemos de diferentes formas. Tenemos que la productividad, hay empresas que tienen la productividad ya calculada, ¿sí? Que es lo que decían ahorita, capacidad de producción. O capacidad de planta, ¿cierto? La capacidad de planta. Cuando hablamos de capacidad de planta, es lo que una empresa puede producir de acuerdo a la maquinaria que tiene y a la manera que tiene. Entonces está acorde. Hay empresas, de ejemplo, si usted compra una máquina de moler carne, lo digo porque en algún momento sucedió un proyecto que evaluamos con referencia a eso. Muchachos de aquí de la Centenario que tienen su puesto de hamburguesas. Ellos dieron la opción, dijeron, no, pues tenemos una máquina para poder dar carne con nuestras hamburguesas. Y bien, ¿cuánto se demoraban moliendo la carne para lo que ellos, la máquina les costó 80 millones? 80 millones, claro. Pero ¿qué sucedió? Ellos, para moler la carne que necesitaban para las hamburguesas, utilizaban 1 hora. El resto de la máquina quedaba libre. O sea, queda subutilizada. ¿Esto será una buena inversión? No, pues desayuna y ya tiene el día libre. Pero, entonces, ¿qué podríamos nosotros recomendar? Que cojan la carne molida. No, pero ya no quería comprar carne molida, porque quería tener la calidad de... Otra vez, ¿qué otra opción podríamos tener ahí? Pan. Girala. Y no la Es que también depende de la producción que tenga. Los 15. No, la producción era Hasta 1 hora. Los una hora. kits. 1 hora. Y si usted lo calcula, porque es que cuando, sí, mire que la opción que usted da, bueno, la actividad también. Resulta que cuando el señor empezaba a hacer, lo que necesita usted cuando va a hacer un proyecto de inversión, ¿qué es lo que necesita hacer? Necesita saber por acá la tasa interna de retorno. Tasa interna, ojo. La tasa interna de retorno. ¿Qué quiere decir esto? La tasa interna de retorno quiere decir cuánto se demora él para recuperar esta inversión. Si entonces decimos aquí, ¿cuánto se va a recuperar? Con este panorama, 1 hora, ¿cuánto se va a demorar para recuperar? ¿Cuánto es el costo y cuánto ¿Cuánto están ganando? Correcto. Tienen que calcular cuántas, supongamos, 200 hamburguesas al día. ¿Eh? Porque podría volverse lo que te acaba de decir, distribuidor. Podría volverse distribuidor. Pero esa es una opción, pero seguramente, o distribuidor de carne de hamburguesa. Pero él optó, después de que se presentó el proyecto, ¿qué optó? Por prestar el servicio. Por arrendar la máquina, quien necesitaba que lo diera la carne con todos los ingredientes que iban allí, pues para servir. Eso ya ayudó a utilizar un poco más la máquina. Y así, pues, de recuperar más rápido la inversión. Entonces, tiene varias opciones: el de volverse distribuidor y el de, igual a la vez también, rentar el servicio. Entonces, pero muchas veces este tipo de situaciones, la capacidad de planta la tenemos que tener clara. Porque dice que yo no puedo subutilizar.
¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta si yo la tengo allí quieta la producción? Solamente lo que yo hago. Bien, pero si yo me excedo, peor todavía. Si yo compro, si yo, por ejemplo, ¿qué puede pasar con la oferta y la demanda aquí? Si él tiene para producir 1000 unidades, ¿sí? Y la demanda crece, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué le pasa a muchas empresas? Y cuál es la capacidad del molino que tiene, si le sirve para cumplir con la demanda, ¿cierto? Si no le toca comprar otro o ir a tirar. O ir a otro lado, que es lo que hacen muchas empresas. Cuando lo tienen, se comprometen con una entrega de X producto y no alcanzan. Con los TLC pasa eso, con los tratados de libre comercio. Ellos se tercerizan mucho la mano de obra. Pero es para reducir costos porque en ciertos países hay libres tratados de comercio. Ah, no, claro, ¿no? Y es que el Tratado de Libre Comercio pues, industrial es, ¿por qué? Por lo que hablamos de cuánto porcentaje tienen que pagar por importar, 5%, 10%. Tienen unos rubros dependiendo del tipo de producción que van a importar, que van a, o igualmente los que ellos van a exportar. Entonces, siempre se tiene en cuenta entre los tratados de libre comercio eso, los arreglos que se hacen. Entonces miren que la productividad pues va de la mano con qué, con la mano de obra de las que y se calcula mucho en hora hombre. Muy bien, vamos por aquí. Donde ahora el desastre que Para mí, esa cosa con el canto es con la culpa. ¿Cuál? Esa, la 80 millones. Póngame a pensar. Avísame. Una hora. Ya no vi. No, sí, claro, claro. No, pide. Póngame a pensar. Usted le paga, vamos a hablar con la realidad. Usted le paga a un venezolano por hacer eso. Se demora 4 horas en hacer. Sin discriminación, ¿o qué? Usted le paga. Lo que se demora la máquina en hacer 1 hora, un venezolano le demoran 5. Y le va a decir, chavo, no me la puedo pagar en 5. Claro, usted en 80 días va a tener que pagarle a un venezolano lo que vale la máquina. Ah, pero desde esa óptica. Sí, pero si lo miramos desde el dueño de la máquina y sí. Necesito que me llegue ya con mi hamburguesa. Ah, listo, deme 2 horas, 3 horas y tengo ya todo hecho. Acá a usted le paga a una persona que tiene que trasnocharse, porque no, mira. Pero ¿será que le va a llegar tan suave el trabajo así? eso es para muchachos. ¿Ah? No le Es hable. una buena inversión por donde la mire, porque usted puede tener varios, puede volverse lo que La próxima clase buscamos un caso para que lo veamos. Continuemos con la del desempleo, para que nos va rindiendo. ¿Qué más hablamos? ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué nos dicen? Datos de daños el mes pasado, Usted muy bien, usted muy bien. el mes pasado, que fue marzo, hubo 39 personas más sin trabajo en comparación con el mismo periodo que fue el año pasado. El desempleo de Colombia aumentó en marzo hasta llegar al 11,3%, según el informado de la DANE. El acumulado, no sé. La cifra significa un aumento del 5,3% con respecto a marzo de 2023, cuando el porcentaje se ubicó en un 10%. Es el segundo mes consecutivo con un dato peor que de 12 meses atrás, lo que indica un deterioro significativo en el mercado laboral, justo cuando la economía encara un año de bajo crecimiento. Los datos del DANE revelan que el mes pasado hubo 339 personas más sin trabajo en comparación con marzo del año anterior, lo que la entidad califica una variación de una estadística significativa. Eso significó un total de 2,8 millones de personas sin empleo, por 22,6 millones de personas con trabajo. Las cifras además implican un aumento en la tasa de desempleo en el primer trimestre del año, que para el 2024 se ubicó
en 11,9%, 2 puntos porcentuales por encima del 11,7% registrado en el mismo periodo de 2023. Bien, mire, y uno podría, ¿qué podríamos nosotros extraer o extraer mejor? ¿Qué ha ocasionado por la óptica que tenemos la observación actual? ¿Por qué habrá aumentado el desempleo? ¿Qué consideras? ¿Qué puede haber pasado? Ahí influye mucho la política del Estado, las relaciones con los otros países, pues eso baja la inversión. La gente no quiere venir a invertir en Colombia y eso de una u otra manera afecta. Ok, es cierto. Y también el hecho de que no haya una buena política con el exterior. La productividad retanca, porque los comerciantes no están exportando. Ustedes van a mirar en este momento también las exportaciones también están posicionadas. Es que desde que empezó el gobierno hubo un incertidumbre en todo el comercio, en todos los empresarios, porque digamos que los empresarios le dan mucho temor de que este señor empiece con unas políticas o empiece tipo Maduro a expropiar. Entonces la gente, ¿qué hace? Sale y se va. Claro, y fue lo que pasó como dice en Venezuela, con la expropiación de quién, de las empresas. Ejemplo de éxito de allá se tuvo que, de la noche a la mañana, tuvo que emigrar, porque en el gobierno Chávez fue esa parte, donde él ordenó, Chávez, me bajan los productos al 50%. La empresa está afectada a que alguien lo ordene una productividad, unos costos que tiene de producción, que le bajen. Y no es así. Previnieron de la noche a la mañana también éxito, salió allá y no vamos a quedar haciendo acá. Como cuando hablamos de la deflación, por ejemplo, hablamos de la deflación. Ahí estamos aplicando la deflación. Ese ejemplo, cuando le dice vaya acá, ¿hasta dónde se va? Yo no puedo bajar mucho al 70%. De ahí para abajo, no, porque incurren unos costos adicionales. Ni siquiera estoy llegando a esto que decíamos ahora, costos totales igual a ingresos totales. Ese es un ejemplo de lo que es la deflación, cuando usted el gobierno lo ordena. Y es válido lo que usted dice, Wilmer, porque pues, la incertidumbre siempre está ahí, porque no hay una coherencia entre lo que se hace y lo que se dice. El desempleo, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué ha bajado? Porque las obras públicas son las que generan una gran cantidad de empleo. Obras públicas. Y está frenada las obras de lo que tiene que ver con las vías nacionales, lo que eran las 5G, las 4G, llaman por ahí. Entonces, eso genera incertidumbre en esas empresas que están aquí. Pensando en eso, no, nos van a expropiar, nos van a sacar, nos van a quitar. No está marchando, no les está entregando el presupuesto para que trabajen. Ha frenado, que esa es la crítica en este momento. Ustedes miran por ahí las noticias actuales, siempre es esa situación. No hay una buena estimación de los recursos para generar empleo. Antes, uno dice, bueno, antes ¿quiénes estaban haciendo el esfuerzo? Mire que el Estado, por ese lado, está haciendo quién? Los empresarios. Los empresarios. ¿Y a qué costo? Lo que nos decía Gabriel una de las noticias que dio la vez pasada. ¿Están generando qué? ¿Ingresos a quién? Al presupuesto nacional. Son los únicos que generan. Los empresarios, están lo que tenemos que ver con las rentas, el IVA, todo ese tipo de tributos, pues es lo que se logra. Y el Estado gaste. Entonces, esa es una situación completa. El Estado gasta el país. Bueno, vamos por aquí, pero tú. Por lo menos una noticia una noticia más que todo informativa para... Bueno, hablando La mía es sobre la noticia de la inundación en Brasil, las inundaciones en Brasil y los deslizamientos de tierra provocaron por fuertes precipitaciones y una caída sin precedentes del río sur de Brasil. Nos han cobrado la vida de 114 personas y han dejado sin hogar a 327.000 personas. Se han plantado grandes desafíos para la reconstrucción de las ciudades afectadas. La situación más preocupante es la zona metropolitana de Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul, donde hay ciudades y barrios enterrados bajo el agua desde el pasado viernes. Además de este problema de abastecimiento del agua y cortes de electricidad, según las autoridades del país, se trata de la peor catástrofe climática que ha enfrentado este país en su historia. En este contexto, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anuncia que el
el jueves pasado, se mandaron 9.800 millones de dólares a Brasil. Todo esto para que se inicien los procesos inmediatos para atender la urgencia. Y más que todo es para el tratamiento de las personas que han sido afectadas durante estas inundaciones. Afectó también 1.5 millones de personas, manteniendo parcialmente bajo el agua a 425 municipios. El total de municipios en Brasil es de 497. El municipio de Hacienda, liderado por Fernando Haddad, detalló que las medidas serán propuestas al Parlamento. Incluyen medidas de asistencia directa, créditos subvencidos para pequeñas y grandes empresas y asistencia para productores rurales, trabajos asalariados, desempleados y beneficiarios de planes sociales. También hay que decir que en este país ya no se está implementando la renta, ni el IVA, ni nada por las inundaciones. Entonces, pues... Pero miremos contextualizamos en la noticia, por ejemplo, ¿qué podemos extraer de allí? La economía. Totalmente la economía. Partamos de la base que no están cobrando Los impuestos. Aquí, por ejemplo, en la época de la pandemia, no frenaron con los impuestos. Dejaron, hicieron una tregua, pero no quiere decir que no haya que pagarlo. Entonces, son políticas que ayudan a quienes, ayudan al común de la gente, pero son superficiales, claro. Eso va. ¿Por qué dices que es superficial? Porque simplemente en el instante le ayudan a la gente, pero no contribuyen como para acabar el problema de raíz, como lo que hablábamos ahorita al principio, porque es el tema de las inundaciones y todas las cosas. Porque tiene que haber una deforestación, porque tienen que estar acabando con el planeta, con el medio ambiente. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ellos para reparar eso? Nada. Simplemente le dicen a la gente, venga que no le va a cobrar el impuesto, téngalo de este país, esa comida y esta cobija, y espere que vuelva a llover y aquí quedan otra vez embalados. La deforestación fue una de las grandes críticas que le hicieron al gobierno anterior. De hecho, Brasil está exportando 30.000 pieles de ganado a Europa. ¿Para qué? Para producir lo que son las sillas de los vehículos. ¿Cuánto contamina? Decimos lo que es ganado, por un lado. Por el otro lado, que tuvieron que deforestar. Lo mismo para sembrar aceite de palma. Que también se aplica. Han acabado con una gran cantidad del Amazon. Todo eso, es dicho, la noticia como tal, sí. Luego es pensar cuál es la causa, cuál es la fuente de ese tipo de situaciones. Y que nos pasaba, digamos, a nivel, él es de la izquierda, tengo entendido que Lula es de la izquierda. El gobierno anterior, cuando él estuvo, creo que hace como 10, 12 años, fue un gobierno muy productivo. Así se convirtió en la quinta potencia a nivel mundial. Habría que mirar ahora a ver qué de pronto tiene por ahí dentro de su plan de desarrollo para volver a eso. Pues, ese tipo de situaciones seguramente va a atrasar el crecimiento del país. Más si es donde más, porque esa es otra cosa, de donde más le aportan al Producto Interno Bruto. Mira, si es donde más le aportan a nivel agrícola y que hay exportaciones de otro lado, y vuelve y juega. Porque decíamos, eso afecta a gastos, no afecta a nivel interno Brasil, afecta. Pero nos afectará a nosotros. Podemos tener afectaciones. Afectaciones positivas o afectaciones negativas. ¿Cuál podría ser una afectación positiva? De pronto que ellos deben de exportar y lo que no ellos deben de exportar lo tengamos nosotros y podamos hacer buenos negocios. Exacto. Entonces, queda libre el mercado por otro lado. Lo otro, que nosotros también tengamos que ver, porque tenemos es de los socios comerciales que... O que nosotros dependamos de algún producto que ellos tengan y acá haber escasez. Exacto. Entonces, mire que hay afectaciones positivas y negativas. Vamos a ponerlo con aquí para que no se me olvide yo. Listo. Punto más.
Entonces, miren desde ese punto de vista, uno mira la noticia así, bueno, alguien podría decir, eso que nos interesa a nosotros, que nos interesa a nosotros, la noticia de lo que le pasa al vecino. Pero hay que mirar es qué tan aliado estratégico es de nosotros, porque es un aliado estratégico, siempre es un aliado estratégico. Entonces, si ellos les va mal, seguramente nosotros también nos vamos a afectar. Que nosotros en épocas pasadas les contaba con el café. ¿Con el café qué sucedía? Nosotros éramos mirando que a ellos les pasara eso. Digamos, que les pasaran las heladas, sobre todo, eran las heladas que les llegaba a ellos. Y nosotros en Colombia, que dicen los cafeteros cuando las heladas. La bonanza cafetera del año 74 fue producto de eso. ¿Sí? Porque a ellos todo lo que exportaban al exterior, a Europa, no pudieron hacer. No pudieron hacerlo. Entonces, ese mercado le correspondió ¿a quién? A Colombia. Entonces, en ese momento, Colombia era un gran exportador de café. Era el de donde más bultos salían. Entonces, ¿a qué precio iban a salir? Porque el precio lo colocaba la oferta. ¿Sí? La oferta y la demanda era el precio que colocaban allí. Si aquí, por ejemplo, si estaba Brasil, ¿cómo sería el precio? Pues podría ser bajo, ¿sí? Comparado pues con los costos de producción. Hay que mirar, hay que comparar los costos de producción. Entonces, si los costos de producción eran estos, y si estaba aquí Brasil, a lo mejor se salvaban los costos de producción, pero al no estar Brasil, pues esto aumentaba, y eso fue una gran, si ustedes buscan por allí dentro de la histórica de la bonanza cafetera en Colombia, año 74, el presidente era Alfonso López Michel, eso fue algo que no, ellos siguieron soñando con eso, los cafeteros siguieron soñando con eso toda la vida, y por eso es que siempre dicen, no, siempre la quejan. Si ustedes escuchan las noticias cuando el café, tienen unos que se quejan, los cafeteros que no, es que el precio está muy bajito. Y el gobierno ha sido condescendiente, inclusive les ha dado precios de sustentación, que era un programa que tenían con el café, pero ese programa lo tenían con otro tipo de productos. Sustentación, había una entidad que se llamaba IDEMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario. Esa era, a mí me parece que era una buena cosa. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque estimulaba a los campesinos, que ahora esa es otra de las situaciones. El problema del campesino, ¿cuál es? Que emigra hacia las ciudades, porque lo que les da allá no les da para vivir. Entonces, aunque el campesino vive con muy poco, pero es otra cosa. Entonces se viene para la ciudad, ¿a qué? A la ciudad. ¿Ah? Entonces miren cómo ese tipo de situaciones, el IDEMA, por ejemplo, tenía precios de sustentación. Ejemplo, ustedes producían, primero producía arroz, no, pongámoslo con el arroz, listo. Resulta que el arroz a usted producirle costaba ¿cuánto? Pongámosle que lo costaba 500 por la libra. Pero cuando producirlo, pero cuando lo sacaba a la venta, lo vendían ¿cuánto? En 400 pesos, porque había mucha oferta de demanda. Entonces, ¿qué sucedía? No servía. Entonces, el gobierno, ¿qué hacía? No, para ofertar, para que usted siguiera con el negocio, le daba esos 100 pesos. Más una utilidad, pero cuando lo roban tanto. Claro, pero era algo positivo, entonces mantenía al campesino allí. ¿Sí? Bueno, listo. Ahora sí, continuamos por acá. Y luego. ¿Y quién que va a darlo? Ahí está por la noticia. Y esto es también, claro. No, profe, la verdad, es la digo. Es el mismo tema. Nos emocionó a todos con la noticia y vean, ya abajo. Profe, Escuchemos la niña, pues. Escuchemos la noticia, la noticia por acá. Escuchemos por acá la noticia de. Departamento de Administración Nacional de esta Al 8 de mayo, sí. miércoles las escuelas de plazo para abril. Tanto el trabajo de plazo sería nuevamente, marcando 13 meses de suspiros. Según una encuesta de empatía realizada por Citibank a 26 analistas del Centro de Investigación Económica, se prevé que la inflación de abril de 2020 del 7,32% a 7,5% promedio. Se recuerdan las cifras de los bancos. El Banco Colombia 7,30%, Banco Bogotá 7,25%,
y Banco Santander, BBVA, con fondos 7,20%. Por otro lado, las proyecciones más bajas son de Italia y AXA Colpatria con 7,01%, seguidos por Banco Agrario 7,02%, Alianza 7,08%, ENIT de 7,10%. Si se cumplen las expectativas de inflación de 7,15% en abril, la cifra se reducirá en solo 22 puntos básicos, por debajo del promedio de caída de 43 puntos básicos que se mantiene durante el año. Es lo que están manejando con el Banco de la República. Inclusive ahora este mes, vuelven y se reúnen, seguramente va a bajar un poquito más las tasas. ¿Por qué? Porque le ha dado resultado. Le ha dado resultado porque ha oxigenado. ¿Pero por qué? Pero a costa de que también es otra. Miren los créditos, aparte de un lado. Y lo otro, ¿qué sucede con la productividad? Está estancada la productividad, que lo dijeron esta semana. El hecho de que nosotros estamos comprando ¿qué? Lo que requerimos son imágenes. Lo que requerimos. Los supermercados, de pronto ya no venden la cantidad de productos que vendían comparados con otras épocas. Seguramente, ¿por qué? Y si miran qué es lo que compran, si tienen lo que el control del consumidor con referencia a lo que compran, ¿qué es lo que más compran? A lo mejor se van mirando que son los productos de primera necesidad para la casa. Entonces, ¿por qué? Pero todo ha sido producto de ¿qué? Esa estrategia que tiene el Banco de la República para bajar la inflación. ¿Y qué es la inflación? El aumento de los precios. Aumento de los precios. Eso es inflación y incremento de los precios. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿quién faltó para esto? Ok, dale. Ahí está. Venga, yo vengo la mía porque la mía va referente a lo que estamos hablando. Excelente, está bien. De hoy. Como ahora, yo pensé que ya yo uy, estoy mandando a la casa. Tenía que hablarlo también. No, esa es la actitud, hágale, esa es la actitud. Veo que hace poner esto. Sí, está bien, está bien. Vean, es de hoy. ¿Qué efectos tendría recortar muy rápido las tasas de interés según el BanRed, que es el Banco de la República? Sí. Banco Colombia, no lo van a entregar. Colombia debe tener cuidado con una aceleración en los recortes de las tasas de interés. Puedan revertir el ritmo al que está desacelerando la inflación, dijo el Banco de la República al diario El Tiempo. Aunque las autoridades coinciden la necesidad de flexibilizar la política monetaria, no está de acuerdo sobre que tan rápido recorten las tasas de interés, que son las más altas entre las economías latinoamericanas en meta de inflación, dijo el gerente emisor Leonardo Villar. El gran riesgo sería que un intento de acelerar el proceso más allá de lo que indica la cautela puede llevar a situaciones que dificulten futuras reducciones de la inflación y las tasas de interés, dijo Villar. La volatilidad financiera de abril del 2024, después de la Reserva Federal de Estados Unidos, señalará que esperaría más de lo previsto para reducir los costos de endeudamiento, que una de las principales razones por las que el Banco Central Colombiano mantiene el ritmo de recorte de tasas de interés en las reuniones políticas monetarias del cuarto mes del año. Dice que los aumentos de los precios se han desacelerado durante 13 meses consecutivos hasta un 7,16% en comparación con el objetivo del 3% del básico. Bueno, ¿qué podemos extraer de ahí? ¿Cómo la podrías ahí moldear a lo que estábamos diciendo ahí? Bueno, yo le ayudo. Bueno, yo le ayudo. Qué bueno, qué bueno. Pregunta es que no. Oye, no, pero está bien. Está bien, aterricémosla, como dice el cuento. El Banco de la República ha mantenido una tasa relativamente alta. El gobierno está pidiendo, el gobierno central, o sea, el mismo presidente y los empresarios, que por favor paguen más, que bajen, están 11,75, que lo bajen de ahí. ¿Qué es lo que ellos prevén? Dice, si se baja más,
digo así, si a usted le bajan los intereses de algo, estamos hablando de lo que decía, lo que empezó ahí, que va con la noticia de donde los intereses del banco para que le entreguen dinero está en un segundo de 25. Entonces, pongámoslo aterrizado, si a usted, Gabriel le va a prestar dinero, le prestó dinero al 10%, y él compra 10%. Y entonces, a medida como él ya tiene, dice, no, pues el dólar bajó, porque es la otra de las situaciones, que el dólar baje, pero eso también afecta a otras cosas. También afecta a otras cosas que hay, el dólar. Afecta, por ejemplo, ¿será que afecta las exportaciones? Sí, porque usted está recibiendo menos dinero. Entonces, en ese caso, si le baja al 10%, del 10% que le está diciendo, yo le voy a prestar a usted al 8%, necesita plata. Le van a empezar los bancos a llamar la empresa para prestar, para mirar a ver si requiere para invertir. Listo, ok. Entonces usted dice, al 8% me está dando 2 puntos. Ah, sí, listo, hagámosle por ahí. Entonces usted ya empieza por aquí, dijo uno, luego otro dice lo mismo, que todo dinero. Bien. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Para dónde se va a ir ese dinero? Si ellos lo van a invertir acá en la empresa. Al final, ¿en qué se traduce ese dinero? ¿A dónde va a llegar? ¿Ah? El mercado. Va a haber más dinero en el mercado. Y si hay más dinero, ¿será que hay inflación? Ah, claro. Pues, por eso es que dicen que no es conveniente que bajen los puntos, porque se van a, como dice, abrir de manos a pedir plata de dinero prestados y otros que de pronto lo requieren a un porcentaje menos. Entonces, por eso es porque va a haber mucho dinero en el mercado y eso va a generar que la inflación ha venido 13 meses, decía allí, descendiendo y se empieza a subir. Esa es una de las muestras de que no se hizo bien la tarea. Entonces, posiblemente con ese tipo de prevención, seguramente, y que está hablando ahí el gerente del Banco de la República, Villar. Entonces, pero resulta que eso es una junta, eso lo dice él. Pero hay una junta que es un representante del Ministerio de Hacienda, son como 5 los que están en el artículo. Entonces, él pues puede ya mandar ese mensaje, ya está mandando un mensaje de que no le va a finalizar. Y seguramente tendrá argumentos en su momento, que se reúna la Junta, mostrando las cifras de cómo ha evolucionado la economía y mirar qué tan conveniente es o no. Pues, pero sí muy interesante convencer. Bogotá se posiciona como sede del comercio mundial con llegada de 35 países. La primera cumbre de las Américas de la Federación Mundial de Cámaras arrancó este miércoles en Bogotá y reúne 35 empresarios y líderes de cámaras de comercio de todo el mundo para discutir distintas dinámicas del mercado internacional. Los actos y ponencias del primer día estuvieron presentes empresarios delegados y representantes de cámaras de comercio, entre los que se destacaron el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, John Denton, y la presidenta de la ICC, María Fernanda Garza. Denton dijo que eligieron Bogotá por la energía de la ciudad. ¿Quién podría ignorar el rol de Colombia con todo lo que tiene? Las obras de Botero, Gabriel García Márquez, y como no, Shakira, se preguntó el alto ejecutivo. Por su parte, Garza confirmó que el sistema empresarial está cambiando a una velocidad vertiginosa, por lo que las cámaras de comercio deben ser socios estratégicos de pequeños y medianas empresas, las pymes y emprendimientos. La cumbre de las Américas de la Federación Mundial de Cámaras tendrá un segundo y tercer encuentro el 10 de junio en la capital colombiana. Entonces, ¿qué nos genera? Pensando uno en el turismo, Activa el comercio. activa el comercio, activa la economía totalmente, ¿cierto? Todos los tipos de eventos. ¿Qué es lo que de pronto nos hace falta aquí en el con todo lo que nos vende como el estilo turístico? Primero, en lo que tiene que ver con naturaleza. Uno ve que la de las ciudades que más vende turismo, tengo que decir, Bogotá. Luego sigue en Medellín, la primera, porque uno siempre piensa en Cartagena, pero no lo es así. Bogotá, por todo lo que están diciendo allí, todo lo que existe
en ese medio de que es el turismo, ayuda muchísimo a atraer nuevos turistas. Y eso genera ingresos para quienes, los empresarios. Y si genera ingresos a los empresarios, genera empleo también. ¿Sí? Y va a haber allí un dinero disponible para nuevas situaciones. Lo que hablan ahora con referencia al dólar. ¿Por qué estará bajando el dólar? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Por qué está bajando el dólar? ¿Por qué ha bajado el dólar? Que ha ayudado al tema de la inflación. ¿Sí? Pero que baja el ingreso de las empresas. ¿Sí? Entonces, por eso es que los empresarios se quejan. Dicen, productividad. No estamos bien porque el dólar bajo, hay que les conviene. ¿Sí? Pero factores que influyen en la baja del dólar, que no haya inversión, lo decía ahorita, que no hay inversión extranjera, porque hay incertidumbre muchas veces por las políticas internas. Es decir, no, ¿para qué invertir allá? Por eso hablaban del Fondo Monetario Internacional. Nosotros siempre recurrimos, cada que se requiere de inversión, se recurre al Fondo Monetario, pero ellos tienen que evaluar si la calificación, si es buena o es mala para prestar. Si no ven el crecimiento del país, no van a prestar dinero para invertir. Entonces nos vamos a quedar allí. Tendría que buscar otras fuentes de inversión, otras fuentes para poder invertir. Sí. Bueno, ya no hay más. Listo, por el momento. Miremos entonces acá. A ver, ahora sí. No, yo resolví. Se resolvió. Sí, Bueno, dale, pues. vea. Ya la leo. Bueno, ¿por qué el país necesitará una nueva reforma tributaria? Esto dice mi Hacienda. El Ministerio Bonilla explicó que el país requiere que la tasa nominal del impuesto de renta de personas jurídicas que tenga un descenso entre el 30 y 35 durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer el incremento del salario mínimo en 2024. El presidente Gustavo Petro propuso hacer una reforma a la reforma tributaria del 2022 con el fin de hacer unos ajustes que busquen aliviar a la carga fiscal sobre las empresas. En un giro significativo, el gobierno se encuentra en la etapa final de la formulación de una nueva reforma tributaria que progresivamente reduzca las cargas tributarias a la empresa. Y eso es lo que de pronto, ¿será que eso sí lo llegarán a hacer? Porque es que fuera como tan bueno que le rebajen. Y entonces, ¿cuál es la razón de crear una reforma tributaria? Es gravar a las personas. Pues aumentó inclusive el común de las personas naturales que tengan X cantidad y hay otros rubros que ya están entrando ahí. Entonces, casi que nos van a poner a declarar a todos en un momento determinado. Si usted gana alrededor con todo lo que ingresos adicionales, pues estamos hablando de cuánto mensual, 4 por 2, 10 por como 3,5 millones, que posiblemente son muchos los que van a estar por ahí con todos los rubros que hay por ingresos, por comisiones, todo tipo de cosas. Entonces, eso va a generar más impuestos. O, al contrario, problema, porque ¿cuántas personas de pronto no se dan cuenta que tienen que declarar? Y si no declaran, ¿qué sucede? Una multa de 350.000. Una multa, pero inicialmente, por no declarar. Y luego, si tiene una propiedad, de una vez le va llegando. Sí, ahí no preguntan cuántos viven en esa propiedad, que pesar de que estén ahí 4 o 5 personas, no señor. Simplemente, ellos retoman. De hecho, el año pasado ve que fue un boom de todas las personas que no habían declarado o que se habían quedado con el IVA. ¿Sí? O la retención en la fuente. Muchos reciben la retención y porque es que, ¿qué es la retención? Si usted retiene, es pagar un monto a una designada empresa por usted prestar un servicio. Y esa misma empresa le retiene a usted cierta cantidad del 3.5%. ¿Y qué tiene que hacer dependiendo del servicio? Dependiendo de eso, se lo tiene que volver a esa misma persona porque usted está prestando el servicio. Pero se lo tiene que volver ¿quién? El Estado. El Estado. Pero resulta que
no lo entregaron, no lo entregaron. Entonces, ¿qué pasó? Si usted no pagó la retención al Estado, El Estado dice, no, lo demanda usted porque usted se está quedando, eso se llama que eso tiene el delito como tal, inclusive en el plan de desarrollo lo están involucrando con la nueva fiscal de que usted pagaba cárcel por eso. No solamente le quitaban las cosas, que pagaba cárcel por eso. Entonces, es hasta el punto, porque usted se está quedando con dinero del Estado. Y que luego, como usted dice, lo puede reclamar, usted va a reclamarlo y entonces no aparece allá. Para esos que son, cuando hablamos de los certificados de retención, pero hay algo que se llama, a ver si me acuerdo. Usted tiene que hacer un informe de todos los terceros. La exónica. Información exónica. Tiene que presentar toda la información exónica. Y ahí están gráficos todos. en la exógeno usted mete todo. Ahí ya usted va a saber qué tiene usted. Entonces usted tiene la posibilidad de ingresar a la plataforma de la DIAN y mirar cuánto le pagaron a usted. Y es más, eso no, ni lo tiene que hacer usted. Las empresas que le reciben a usted las retenciones, esas empresas están obligadas el 31 de marzo a pasar los certificados. Usted ni lo pedir. Sí, y así usted sabe si tiene que declarar o no, dependiendo de los montos que le hayan dado. Bueno, miramos esta partecita para que vamos por allí culminando con lo que nos acabó el día de hoy. ¿Micro qué? Microeconomía, ¿qué es? Algo pequeño. ¿Qué es lo pequeño? Los agentes individuales. ¿Cuáles son los agentes económicos? Los agentes económicos son los hogares. ¿Qué más? Agentes económicos. Agentes económicos, hogares, empresas. ¿Quién más cosas estará por allí? Los agentes económicos. Empresas, consumidores, que son los hogares. ¿Quién nos faltará? ¿Quién nos faltará ahí? Son los hogares. Los agentes económicos. Por los consumidores son los hogares. Los hogares. Estamos los hogares, empresarios y, tenemos aquí en esta para que usted lo tenga claro, personas, hogares y empresas. Personas. Por eso es que cuando se habla de microeconomía, les decía yo la vez pasada, ¿cuál es lo que nos marca allí de lo que es la microeconomía? Que son individuales, ¿sí? Decisiones individuales, ya, decisiones individuales. Recuerde que estábamos viendo los principios y ahorita recordamos los principios allí hasta el 4, donde con los del 1 al 4 corresponden ¿quién? La toma de decisiones de quién? De los individuos. ¿Sí? ¿Qué decíamos? ¿Cuál es el primer principio? De la principio de la disyuntiva, correcto. Y el segundo, coste de oportunidad. Coste de oportunidad. Entonces miren cómo nosotros allí la microeconomía la podemos definir. Primero, es una rama de la economía. Una rama de la economía, ¿cierto? La macroeconomía igual es una rama de la economía. Estudia el comportamiento económico de agentes individuales, personas, hogares y empresas. ¿Cómo toman decisiones? Lo decíamos ahorita, con los principios, ¿sí? Del 1 al 4, es cómo toman decisiones esos individuos, ¿sí? De ahí para adelante, los principios que hay allí ya hacen mucha parte de la macroeconomía, que es federal. Sobre la asignación de recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Cuando hablamos de recursos escasos, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de recursos escasos. Recuerde, economía. ¿Sí? ¿Qué es la economía? Administrar recursos escasos. O sea, eso es economía. ¿Sí? Administrar recursos escasos. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades. Entonces usted dice, bueno, yo quiero comprarme hoy compremos una hamburguesa McDonald's. ¿Pero cuánto vale? Está buscando una necesidad, ¿cierto? Pero, ojo, diferencia entre necesidad y deseo. Dos cosas diferentes, necesidad y deseo.
Yo tengo la necesidad de comer. ¿Y el deseo cuál es? Administrar, bueno, pero miremoslo así. ¿El deseo es cuál? Una hamburguesa McDonald's, ¿cierto? Pero entonces cuando te dice, bueno, le dan el precio de la hamburguesa, y dice, no, definitivamente yo no tengo recursos, mis recursos son escasos. Entonces, ¿qué está administrando usted ahí? Lo poco que tiene. ¿Ah? Vale. Pero no vamos a estar, eso no es examen, cuidado. Economía, entonces tenemos que pensar en que normalmente nosotros estamos pensando en eso. Decíamos lo otro, lo decíamos en la clase pasada. ¿Son recursos limitados o ilimitados? No, correcto, los limitados. Entonces, miren, aquí hay muy buenas definiciones con referencia a economía y lo que es la microeconomía. Ya lo perdí. Bueno, miremos acá que nos falta. Esto ya lo hablamos, el punto de equilibrio, ya lo dijimos por ahí que es el punto de equilibrio, ya no está súper claro. No, que vamos a esperar. Ahí sí, eso ya está súper claro. Miremos más bien esta parte. Sí, no, sí, sí. Para ver si sí quedó tan claro. Para ver si sí quedó tan claro. Bueno, miremos lo que nos decían ahorita. Del 1 al 4, los individuos toman decisiones. Aquí, disyuntivas. El costo de una cosa es aquello a lo que la renuncia para conseguirla. Ya tiene claro qué ejemplo podría colocar allí. ¿Cuál es el ejemplo? De la primera. ¿Cuál es el ejemplo? De querer una cosa, ese es un ejemplo. El quererse comprar una hamburguesa, podríamos pensarlo, ya lo comparan con algo listo. El costo de una cosa es aquello a lo que renuncio para conseguirla. Que no me como la hamburguesa. ¿Cuánto me cuesta? O me compro. ¿Qué necesito? Llenar el estómago, ¿no es cierto? Entonces me va a comprar una parada de Coca-Cola, sí, 500 de salchichón y una gaseosa. Bueno, sí, lo vende todavía. ¿Pero en cuál? Pero desde no, lo que parece es Pero usted comente cuál. El gordo. Bueno, listo. Nos falta esta. Bueno, a ver, ¿quién tiene por allí el tercer principio? Para que lo analicemos. Tercer principio. Personas marginales, ¿cierto? Listo. Personas racionales. ¿Sí? Piensan en términos marginales. ¿Qué quiere decir eso? Una persona puede hacer ajustes a lo que de pronto en un momento determinado quiere comprar. Ejemplo, decimos, bueno, usted va y compra un pollo frito, ¿verdad? Vamos a hablar de comida. Pollo frito. Pero resulta que el pollo, y es una estrategia de venta de ellos, el pollito, pero también, ¿qué es lo que más vale allí? Los complementos, ¿cierto? Una malteada. ¿Sí? Entonces, o usted va a comer pollo o malteada, ¿cierto? Entonces, cuando usted empieza a hacer los costos, ¿cuál es el beneficio? Beneficio marginal. El beneficio marginal ahí. Entre el pollo brindis y el complemento de la malteada o de las papas fritas. ¿Cuál será el beneficio marginal? Tal como dice aquí, y el que le dio a tomar la decisión. ¿Qué es lo que usted quiere, cierto? Usted quiere, yo quiero eso, listo. Ay, listo, entonces en vez de malteada, tráigame papas fritas. Pero resulta, ¿por qué? ¿Usted por qué toma la decisión de papas fritas o malteada? Y también por el costo. Entonces, ahí es donde hablamos de este costo marginal, ¿no? ¿Sí? Del costo marginal. Entonces, no, sí, muy rico, quedo llenito, pero resulta que el costo marginal, dice, no, más bien me como, me pido las papas, no pido la malteada, o me compro una gaseosa, entonces empiezo a jugar con esa decisión. Es ahí cuando hablamos de lo marginal. Les vamos a traer aquí un ejemplo, por ti, para que nos quede ahí mucho más clara la idea. Es de pronto donde uno más se puede comprender.
La idea de que las personas toman decisiones racionales comparando el beneficio marginal con el costo marginal para tomar decisiones óptimas. ¿Cuál es la decisión óptima? Pagar menos. Pues exacto. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de que piensa, ¿qué es lo que dice el principio? Otro beneficio sería pues quedar satisfecho. Pero poco me pico, porque Pero, no, ese beneficio quedar satisfecho, pero mire que ese ya se va por el otro lado del costo de oportunidad, ¿cierto? No del marginal. Es que aquí está analizando el beneficio, pero ¿cuánto me cuesta ese beneficio? ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta? Mientras que el otro se lo toma así. Miremos el ejemplo de este. Ejemplo. Miremos el ejemplo. Supongamos que alguien está comiendo, sigue con la comida, en un restaurante y ya ha pedido varios platos. Nos pasa a muchos. Al considerar sin pedir un postre, usted comió, pero al final le ofrecen ¿qué? Está el postre. Y hay veces que muchos caen en eso. Tenemos postrecito. Ah, bueno, listo. Y piensa que me lo van a obsequiar. 14.000 pesos. Muchos piensan eso, porque es la forma de cómo el vendedor, cómo le entra el vendedor. Entonces, le dice, bueno, tengo el postrecito de este, listo. Sí, tráeme uno entonces. Ya después le llega que la cuenta costó más el postre que de pronto lo que se comió. Dependiendo, más si de pronto es un postre, ¿qué? Diferente, a ver, que son Artesanal. que tiene otra producción y que le muestra a ustedes la experiencia de ese postre. No sé si les contaba el hecho de un restaurante que llama, y en Medellín está, se llama Restaurante El Cielo. ¿No le he contado? Sí, que usted come por arriba ahí. Pero hay que ver Y los caris. después, si nos da la oportunidad, en otra clase les muestro un dedito, porque se venía eso. No, porque es que mire, primero, ¿qué diferencia tiene ese restaurante con otro? Es único. Que usted no encuentra el precio de la carta. Que solo pide. Ah, Usted solo pide. Y ahí solamente lo pide, y usted pide, pero dependiendo de la experiencia que le van brindando allí. ¿Sí? Al final, la experiencia, por ejemplo, de la base de almazón con chocolate blanco. ¿Sí? Y la mesa del chocolate, es una experiencia. ¿Sí? Luego, ahí va siguiendo otras experiencias. Al final, tiene usted la experiencia de pagar un costo por esa experiencia que tuvo, porque es algo sensorial. Entonces, todo eso incluye en el pago. Puede estar pagando usted por una comida, por una estancia allí. Lo digo porque le pasó a una persona conocida. ¿En qué restaurante? En El Cielo. 300.000. No, 2.500.000. Y cuesta pagando 2.500.000. No, es que puede llegar hasta por allá. Porque es que depende de las experiencias que usted va pidiendo, pero le digo. Entonces, ahí no tiene usted la forma de aplicar. Miren que ahí, ese es un ejemplo de lo que no es racional. ¿Sí? Si lo comparamos con ese principio, no nos va a dar el ejercicio, nos va a dar el ejemplo. Entonces, no importa cuánto haya gastado ya en la comida, la decisión se centra si el postre vale la pena, dado el costo adicional. Como hay costo adicional. Usted, no, pero no lo veamos. Mire que el costo es mucho más que de pronto lo que consumimos. Y esa es una estrategia de muchos negocios para vender. ¿Listo? Eso es con referencia. Esto lo ilustran cómo las personas racionales aplican el pensamiento marginal al evaluar decisiones. Marginal es eso, esa diferencia. Cuando hablamos de marginal en economía, una pequeña diferencia. es una pequeña diferencia clara. Que cambia el precio o concentrándose en beneficios y costos adicionales de sus acciones, que es lo que vemos allí. Listo, muchachos. Bueno, por ahí. Lleguemos hasta el cuarto principio, que es el de las tomas de decisión. Los individuos responden a los incentivos. ¿Será por cierto? Claro, totalmente. El precio influye en la conducta y la toma de decisiones de los poderes públicos, de los compradores, de los vendedores. En la conducta de la toma de decisiones de los compradores. El precio, pero miren que en ocasiones uno puede pensar, ¿será que el precio es un gran
Es un incentivo, es algo que no te impulse la venta. El precio. Depende. La economía avanza. Depende, sí, depende. Puede ser, el precio puede ser fundamental, pero no siempre es el mejor diferencial. Ejemplo, si usted va a comprar, bueno, pongamos el ejemplo de salchichón que acá está dando por allí. Y usted dice, bueno, Se la va a pagar. bueno, ya, hasta ahí vamos a llegar. Cuando nosotros vamos a comprar algo, ejemplo, compara el precio del Cerberoni, listo. ¿Valdrá la pena comprar Cerberoni o comprar el otro? Igual. Depende de cuánto tenga el bolsillo que está diseñado. Si se le echa limón. Exacto, ahí está ahora. Pero, ¿cuál es el incentivo ahí? ¿Cuál es el incentivo ahí en esa compra? No es lo mismo que la gaseosa. Usted quiere una Coca-Cola o una Pepsi o una glacial. No, pero el incentivo sí será el precio. ¿Sí será el precio ahí el incentivo? Porque mire lo que dice Gabriel, que sabe lo mismo. Se le echa una quiere limón y matar el hambre. No es lo mismo el caso usted. Sí, sí, sí. Los chinos Los otros 6 principios. O los otros 100 principios. No, los otros no. Vamos a llegar hasta los 4 que son de los que toman decisiones, los individuos. Luego vamos viendo la clase y vamos viendo los principios que van aplicando el ahí. Porque hay principios que tienen que ver con quién, con la toma de decisiones de quién, del Estado inclusive. ¿Sí? Que como lo pudieron ver por allí. Por ejemplo, el principio 9. ¿Qué dice el principio 9? ¿A quién le interesa ese? ¿Al individuo o al Estado? Al Estado. Y luego toma la decisión quién, el Estado, ¿verdad? Pero ¿quién va a afectar luego? Bien, esa no es la solución. Eso no, eso Bastián, en cierto momento hubo presidentes, yo recuerdo un presidente que tenía siempre esa tarea, era Turbay Ayala, ¿sí? Entonces, faltaba dinero, ¿ya no? Imprimamos dinero. no puede. ¿Quién soporta el dinero? La ciudad. Como en la teoría. Pero bueno, listo. Mire, pero ¿quién soporta ese dinero? Miren en un billete, ¿qué dice en el billete? ¿Qué dice en un billete? Ah, no tengo. No tengo. ¿Qué dice en un billete? Casi no vaya a Que se ha arrugado por acá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero con una casa por la hamburguesa. Pero tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. ¿Qué dice en el billete cuando dice 10.000 qué? Pesos. Pesos. En épocas pasadas, lo que dice Valentín, decía 10.000 pesos oro. ¿Qué soportaba los billetes? Por ejemplo, que en esa época a lo mejor se podía imprimir, pensémoslo así. ¿Por qué? Porque el país, el gobierno tenía aquí, en el Banco de la República, tenía el soporte del oro para soportar ese dinero que salía al mercado. Entonces, ¿ahora quién lo soporta? Si no está el oro allá. Por eso. ¿Quién soporta el dinero? El pescado, el banco. Sí. El Producto Interno Bruto. Lo dijo ahorita, el presidente del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Si no hay producción, recuerden, ¿qué es Producto Interno Bruto? Producción de bienes y servicios. Todo lo que produce un país. Todo. Entonces, ahí es donde está el soporte del dinero. Entonces, no se debe. ¿Qué hace el dinero? El banco sí imprime, sí manda a imprimir dinero, pero ¿para qué? Para reemplazar los billetes que están deteriorados. O reemplazar las monedas. Pero no es que van a sacar más dinero.
porque no es, autorizar eso es pensar en una inflación rampante, ¿sí? Y eso lo vemos en macroeconomía. Si nos toca macroeconomía con ustedes, vamos a ver. ¿Dónde, cómo viven? Pues la idea es que nuestro lado. Oye, ¿qué? Pues cuando el banco, si usted dice que es para relajar, Son sencillos. Entra un millón. La decisión es Listo. Entonces, hagámoslo en filitas bien juiciositos. pero en Listo. Recuerda, el que entregue primero, no, pero no 5, sino punto 5, así esté bueno, esté malo. Claro, no, claro. No, si no puedo poner Santo Le voy a Gonzalo, decir, mire. 5 con 5. Pongan atención. Con Punto 5. Les puedo asegurar, recuerdo, en la escuela de administración, Eso es una edad. alguno de los estudiantes necesitaba para la materia, no dio, ahí sí, pero no dio con pie con bola en el examen. Entonces, eso quiere decir que si usted no sabe, pues entre. Él entregó y con esto pasó la asignatura. esa es la mía. Pero ustedes no les van a pasar eso. Ténganlo por seguro. Ustedes no les van a pensar. Listo, ¿cuántos somos? No, de a uno. No, es que listo, ya uno. No, para Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, el próximo si no hacemos de a dos. No. Este y el próximo. No. Es que son más la instructiva. Pensemos así en la instructiva. ¿Qué es mejor? ¿Este o otro? No, pero hay que tener en cuenta que todo el mundo participa. Yo lo tengo. Listo. Listo, guardemos todos los. Pero si podemos sacar las fotos del celular. No, lean muy bien. Lean muy bien lo que dice aquí. Primero, por favor, para el celular. Segundo, responder con lapicero. ¿Cuál es el problema? Que si hay alguna, que no creo que lo dice, toma la música. Listo, ¿lo reclamas? Listo. Ahí le pongo el dos, ya. Correcto. ¿Qué faltó? El grupo Maravilla. ¿Acaso soy El punto 5. Robinson, no, una mujer No más que ellos no. Estaba grabándose la fotocopiadora, entonces ahí. Sí, sí lean muy bien, eso es lo más importante, que lean bien. No está nada de lo que todo está ahí. Hasta con las noticias. Hasta con noticias. Yo voy a plan. Sin gama, listo. Por el ojo. Ya, todo lo que Bueno, concéntrense bien, por favor. Muy padre, estar
como a 17. Ahí ya está arriba del cabello. Pues lejos debe ser, ¿no? Pero es el fijo. Y digo chingado ahora. Ahí quedó grabado el chingado. ¿Quién se ¿Listo? Estamos. hacemos un poco? Bebé 1.50. Sí. Ya está allí en plataforma, lo del final.
Ese taller final es el grupo, ¿verdad? El amigo consulta, hay una consultica ahí para la fecha. Félix Ariel, sí, sí. ¿Cómo les está yendo en las demás asignaturas? Pues, Llama al lector. Karen Dayana, Juan Ramón, Castañeda. No, profe, no pude ir. Ah, es el que trabaja. Ah, tengo una- Ah, sí, sí. Tienes razón. Joseph Faxen, no. Michel, Laura, María Alejandra, Darío, Santiago Gómez. Santiago González, digo. Esteban Hidalgas, sí. Don Camilo, Jorge Iván López, Valentina Márquez, Carlos Mario, Juan José, Juan José, Posada, Juan Alejandro Ríos, José David Rojas, José David, ya está, ya. Laura, Néstor Alberto, Carolina, Isa, bueno, Isabela también tiene curso. Los que voten por noticias, la próxima, para que lo tengan por ahí listo. Yo le quiero dar los puntos adicionales para el seguimiento, que es el 25%. Sí, listo. A ver, me quedan más. Puedes cobrar por firma. Sí. Sí. ¿Cuánto está pagando? Por 1.5. Sí. Te saco 3. Ah, no, por todas, es el No, paquete. te digo que cobre por firma. El paquete. Si tiene mi nombre porque se le olvidó yo, profe. Sí, sí. Ya. Ah, ya. Ah, pero está chévere. Ah, no, sí, señor. Yo ya hablé con él allá. Ah, no, pero diferente. Seguimos. Diferente. Es difícil.
Juan Camilo. Listo. La noticia. Otra noticia, otra cosa. La escrita, listo. Listo, Valentina. Uy, yo creo que sí, posible que se pierda el examen por quien necesite. Uy, ¿cómo se? No, No me gracias. ¿sí o no? No. Siendo honesto. Siendo honesto. Siendo honesto, pues no sé, de pronto uno por las No hay forma. Yo sé que hay forma de perder. como es de bueno. No hay forma de perder. Anterior, no, sí, no, fue Cierto, profe, eso fue un parcial la semana pasada y se cerró. Ah, De sí. verdad, yo creo que pasarlo acá no se pudo. Ese inclusive íbamos a hacer hoy ahí en plataforma, pero no hay internet en la sala donde íbamos a estar. La próxima sí lo hacemos en. Y ahí son parciales de la próxima semana, pero el jueves, a las 7:15 y a las 8:15. Sí, o bien. Sí. Ah, no, pero está en aquí. Profe. Ese es muy feliz. ¿Qué tema? Ese- ¿Usted sabe cuáles son los temas de cada uno? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué tema nos tenemos? Tengo que mirar. Si los tengo, no está ahí. La próxima Es para la próxima clase. No, es para la Ah, Ese- entonces, ese trabajo. yo ahorita le escribo, profe. ¿Qué año? Porque ya está en la plataforma lo que ustedes deben de. Sí, pero ya lo descargué. 2017. Falta ese el año. Creo que es 2017, 2016, porque se digo que un año después. Ah, sí. Eso vale. Bueno, va muy bien. Y lo edito en la nomás. Usar el alcance sexual. ¿Has que grabado eso? Que gane. Que gane. La próxima la ley. Va a dejar el caso. Ah, no, listo, la próxima la ley. Profe. Ah, señor, pues ya, Juan José, sí, a las. Lo que está. Windows, sí, Gabriel, lo que está y con punto adicional. Listo, ahora sí. Difícil. Esto equivale al solo 15% de la nota, ¿cierto? Vale, es examen. ¿Algo de 25? Lo quería despistar. Listo. Profe, pero vea que se no ha calificado ninguno de los trabajos que ha visto la plataforma. Sí, me va a cambiar porque es cuando suben todos, por ejemplo, le damos la plataforma hasta cierto momento. Para que todos suban. La otra herramienta antes de trabajo. Para la otra que tenemos. No, pero la otra, para la otra, haga la plataforma el mismo que le voy a dar. No me entiendo, o sea, solo van dos clases. No, muchachos. La próxima, ¿qué más? Vamos a ver, muchas cosas. Bueno, y en la última, taller y examen. Hacemos el parcial. Profe, le voy a tomar foto por si no tenía No, la pizarra. claro, Se puede. No, es que yo no tenía la pizarra, profe. claro. Ah, Me colgué la capuchera más en mi bolso. sí, vos sabes mirar. Sí, Me pusieron. ¿Qué pasa? Yo tenía una pizarra. Ay, sí, ahora sí me respondí también. ¿Qué pasa? Pero miren que está todo lo que hemos dicho. No, las de a veces yo estoy. Un ejemplo.
Pero el ejemplo. Sí, pero Ahorita, tantos. mira, ¿qué tal está el ejemplo? Mira, Sí, esos eran como dice, eran los de ¿sabes que hacían diferencia de cada uno? Por ejemplo, hacían diferencia. Pero no había nada del otro mundo ahí. ¿Y el otro examen de qué es? El otro ya miramos la próxima semana, vamos a ver lo que es oferta y demanda y les voy a enviar un taller para que hagan un mapa conceptual y de ahí sacamos preguntas para hacer. ¿Listo? Es el que va a enviar el domingo. Ese que va a ver. la próxima clase no tenemos nada. No. Para la próxima, para ese, para que traigan resuelto. Pero dicho, hay que subirlo a la plataforma también. Taller que tenemos allí.